La brujería casi la mata. En esta ocasión presentamos a ustedes el caso de una pobre mujer que, desesperada, acudió a la magia negra para terminar con las infidelidades de su marido y que pagó muy caro el atrevimiento de jugar con las fuerzas del mal. Me da mucho gusto poder contar mi experiencia, sobre todo para poner alerta a la gente y que no hagan lo que yo hice. Vivo en la ciudad de Veracruz, soy ama de casa, tengo 4 hijos y un esposo que la verdad me ha dado muchos problemas con sus infidelidades. Pero un día me sacó de quicio porque comenzó a dejar de venir a dormir. Según mi esposo era porque se iba de borrachera con sus amigos. Yo tenía una gran amiga que se llamaba Julia. Ella no tenía esposo porque la había abandonado con 2 hijos. Julia era mi paño de lágrimas. Siempre le contaba lo que me hacía mi marido y ella siempre me daba consuelo. «Así son los hombres», me decía ella. Durante un tiempo le hice caso a Julia sin darme cuenta que ella cada vez que se ponía más guapa y estrenaba vestidos a cada rato. Una noche me di cuenta que mis hijos no tenían para cenar y llena de rabia fui a la cantina a buscar a mi marido. Ahí me dijeron que todos estaban celebrando en casa de un compadre, pues era su cumpleaños. No lo pensé más y fui a la casa del compadre. Estaban en pleno jolgorio, pero mi marido no estaba. La esposa del compadre me vio tan afligida que me dijo: «Mire, comadrita, pues la mera verdad es que su marido está con su amiga Julia». Yo sentí que la sangre me hervía en la cara y se me hizo un nudo en el estómago que me dio bastante mareos. Salí como loca de la fiesta y me fui a la casa de Julia. En el camino pensé que se trataba de un malentendido. Mi mejor amiga no podía hacerme esto. Pero al llegar a casa de Julia toqué y me abrió uno de sus hijos. Entré empujándolo y los descubrí en la recámara dormidotes. Me salí sin despertarlos, con la vista nublada por el coraje y la rabia. Decidí no decirle nada a mis hijos y al día siguiente fui a ver a una bruja, de esas que trabajan la magia negra. La mujer me dijo que haría un trabajito para hacer a un lado a Julia. Hasta pedí prestado para pagarle a la bruja. Pero pasaron los días y Julia seguía tan contenta como siempre. La muy hipócrita me visitaba y consolaba. Yo la odiaba cada vez más, deseaba que se muriera. Por eso me desesperé y los celos me llevaron a tomar un camión a Catemaco. En este pueblo están los brujos más poderosos del país. Una conocida del puerto me dio los datos del mejor brujo, un tal don Melquiades. No me fue difícil dar con él, pues llegando a Catemaco, niños y jóvenes se le acercaban a uno ofreciendo los servicios de los diferentes brujos blancos y negros. Don Melquiades vivía en una casita frente al lago. Me recibió en una habitación llena de animales disecados, sapos, perros de 2 cabezas y víboras deformes. Me describió perfectamente a mi esposo y a Julia, y me dijo que se querían mucho. Entonces le pedí el peor mal para ella. Don Melquiades me encargó cabello y ropa interior de Julia. Así es que de regreso al puerto, la vi y me invité a su casa. Le dije que su cabello necesitaba despuntarse. Se lo corté y guardé hábilmente un poco. Cuando ella se descubrió, me metí a su cuarto y le robé un brasier. Ella y yo fingíamos ser tan amigas como siempre. Regresé a Catemaco y le di la prenda y el cabello al brujo. Con eso hizo una muñeca a la que le puso hierbas y no sé qué tanto. Me cobró bastante, pero a mí nada me importaba más que vengarme. A los 2 días me enteré que Julia había amanecido con la cara y el cuerpo hinchado. La fui a ver y de verdad que estaba fea, pero al otro día le salieron llagas por todos lados. La vio un doctor y no supo qué tenía. Lo peor fue que un camión atropelló a uno de sus hijos, dejándolo con una pierna rota. Poco después lanzaron a Julia de su casa por no pagar la renta.
En cambio, mi esposo comenzó a llegar temprano y hasta cariñoso andaba conmigo. Julia se puso cada vez peor, bajó mucho de peso y las llagas en su piel eran un martirio. Tuvo que irse de arrimada a casa de un pariente, así como estaba, pues mi esposo no podía quererla. Pero yo no contaba con que sus parientes llevaban a Julia con una curandera o bruja blanca, de las que trabajan con el bien. Después me enteré que le hicieron varias limpias y curaciones. Lo peor fue que a medida que Julia se curaba, yo comencé a enfermar. Primero tuve horribles pesadillas que no me dejaban dormir. Luego tuve una hemorragia que me mandó al hospital. Mi hijo mayor se fue de la casa. Mi esposo perdió su trabajo. Y a mí me salió un tumor en el estómago, que creció y creció, hasta que me operaron y estuve a punto de morirme en la plancha. Cuando salí de todo esto y me di cuenta de la ruina de mi familia, supe que los trabajillos se le regresan a uno duplicados o triplicados. O sea que el mal que uno manda se regresa mucho mayor. Por eso les pido a todos los amigos que nunca recurran a la magia negra. Solo la vida misma se encarga de hacer justicia. Avisos del más allá. Se han registrado incontables casos de difuntos que regresan del más allá para ayudar a sus familiares en momentos críticos. La única explicación posible de estos fenómenos es que quizá algunos fallecidos, tal vez animados por sus afectos, son incapaces de desprenderse de sus lazos terrenales, estableciéndose entonces casos espectaculares de comunicación con los vivos. En esta ocasión incluimos el caso de una mujer que recibió un mensaje del más allá. Se trata de un relato verdaderamente extraordinario e insólito. Sin embargo, estamos seguros de que no será el primero con estas características que llega a sus oídos. La protagonista no desea que aparezca su nombre, así que la llamaremos María. Ella afirma que esta es la primera experiencia de esta clase que ha tenido y que no es afecta a los relatos de fantasmas ni a nada por el estilo. Este es un relato. Yo no soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí desde hace algunos años. Llegué desde mi pueblo porque quería trabajar y allá no encontraba empleo. Me instalé en una pequeña habitación de una casa, cuya dueña había enviudado recientemente. Esta señora vivía sola y yo era su única huésped. El primer día que pasé ahí todo transcurrió con total normalidad. Deshice mis maletas y me acomodé en el cuarto que me había señalado la viuda, que por cierto estaba junto al de ella. Por lo que pude observar, aquella mujer había querido muchísimo a su marido y adoraba su recuerdo. No dejaba de pensar en él ni un solo momento. Todo el tiempo me hablaba de él. Su marido había sido médico y siempre había estado pendiente de ella, pues desde muy pequeña había sido muy enfermiza. Aquella primera noche me retiré muy temprano a dormir, pues estaba agotada por el viaje y por el ajetreo del día. Durante la noche me desperté y me sorprendí mucho, pues normalmente dormía de un tirón.
y nunca había sufrido insomnio. Miré la hora, las 4 de la madrugada. Cuando ya estaba conciliando el sueño nuevamente, escuché un ruido y comprobé que la puerta de mi cuarto se había abierto. Me asusté mucho y miré fijamente a la puerta, pero no entró nadie. Pensé que se trataba de mi imaginación e intenté dormirme otra vez. Pero la puerta volvió a abrirse a pesar de que no me había levantado a cerrarla. Esta vez entró un señor de cabello canoso, me hizo señas de que lo siguiera y salió de la recámara. En ese momento me desperté y comprobé que había estado soñando. La puerta estaba cerrada. Me quedé dormida y nuevamente me despertó el ruido de la puerta al abrirse. Entró el mismo señor y sin decir una sola palabra me zarandeó para despertarme. Sentí claramente su contacto. Su forma de actuar era muy extraña y sus modales un poco bruscos. Pero en ningún momento sentí miedo, más bien experimentaba una extraña sensación de urgencia. De pronto me di cuenta que estaba ocurriendo algo muy grave. Me levanté y vi el reloj, las 4 de la madrugada. Existía en aquello algo absurdo, pero en aquel momento lo ignoré, como también hice con la desaparición de aquel misterioso hombre. Salí al pasillo y fui hasta la habitación de la señora. Llamé a su puerta y no me contestó. Pegué la cabeza en su puerta, pues estaba preocupada, y entonces escuché un extraño gemido. Abrí la puerta y encontré a la pobre mujer en un estado lamentable. Su cara estaba muy roja, casi morada. Se sujetaba el cuello con ambas manos y sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Como buenamente pudo, me indicó que le diese una medicina que yo le administré rápidamente. Inmediatamente después llamé a una ambulancia, pero cuando llegó, lo peor ya había pasado. La señora respiraba normalmente y estaba más tranquila. El médico que llegó me dijo que mi intervención le había salvado la vida a la señora, pues en el estado en que se encontraba no se hubiera podido levantar y tomar el medicamento. Cuando se fueron, me quedé con ella para cuidarla. No quería comentar lo que me había sucedido y lo que me había obligado a levantarme, pues estaba convencida de que se había tratado de un sueño. Mientras platicaba con la señora, recorrí con la vista su habitación y no pude reprimir un grito cuando mis ojos se posaron en una fotografía. Aquel era el hombre que me había despertado esa noche. Entonces le conté a la señora mi sueño y ella me dijo que el hombre de la foto era su difunto marido. Me cuida incluso después de muerto, ella me dijo. Sueño o realidad, María salvó la vida de aquella mujer. ¿Quién no ha rezado alguna vez a su ángel de la guarda? Es posible que estos ángeles existan y más aún, es posible que sean de la misma familia. Solo así se explica que María hubiera recibido un mensaje tan directo de una persona que había fallecido. Y para ese suceso tuviera características realmente insólitas, fue preciso que la protagonista llegara en el momento oportuno a alojarse en la casa de una viuda enferma. ¿Qué habría pasado si María no hubiera estado aquella noche en esa casa? Es posible que el hombre de cabello blanco, que desde el más allá velaba por la salud de su esposa, se hubiera valido de cualquier otra fórmula. No lo sabremos.